Vamos a iniciar. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Sean bienvenidos a una cápsula jurídica más sobre la barra de profesores en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y el día de hoy, bueno, pues estamos de beneplácito porque nos acompaña toda una figura en el derecho penal procesal acusatorio y también en el derecho sustantivo. Me refiero al doctor, mi gran amigo, el doctor Camilo Constantino Rivera, quien es especialista en este tema, como lo he dicho, y quien de verdad, bueno, pues todo un ícono el día de hoy, donde lo veamos, donde se presente, donde nos comparta un poquito de conocimiento, de verdad que los que tenemos el agrado de conocerlo, sabemos de su gran capacidad y sobre todo manejo de este tipo de temas. ¿Y quién, me preguntaría yo, quién no conoce al doctor Camilo Constantino Rivera? Bienvenido, mi estimado amigo, buenas tardes. Buenas tardes, estimado amigo David. Estamos aquí a tus órdenes. Andamos en otro país, ya luego te explicaré, sí, precisamente por una cuestión de carácter académico, pero ya el día de mañana ya estaremos incorporados nuevamente allá en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, en donde estamos adscritos precisamente operando algunas cuestiones del sistema acusatorio. Tú me has pedido Perfecto. que habláramos sobre la responsabilidad penal de la empresa, específicamente sobre la legitimación de personalidad. Sí, ahorita, digamos, como estoy en otro país, entonces vamos a reducir un poquito la plática, pero vamos a dar algunos aspectos sustanciales sobre este tema para efecto de que quede claro y sobre todo porque aquí la importancia es de que el tema de la responsabilidad penal de la empresa se va empezando a desarrollar en prácticamente toda América Latina. Es decir, si tú revisas, por ejemplo, en el año 2009, Chile fue el primer país que crea como una ley especial de responsabilidad penal de la empresa, en donde hay ciertos matices de carácter procesal, pero todavía siguen anclando en la responsabilidad de una empresa en relación a la responsabilidad que pudiese arrojar una persona física que está autorizada por la empresa. Es decir, siempre tradicionalmente se ha tomado en cuenta de que la empresa es una ficción jurídica y que en realidad son las personas físicas las que realizan un comportamiento y definiendo, digamos, en los términos del artículo 7 del Código Penal Federal, donde el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, pues resulta que esto básicamente lo tienen las personas físicas y no propiamente las personas jurídicas bajo el contexto de esa definición del delito que data desde 1931. Sin embargo, también sabemos que los códigos penales modernos, como el de la Ciudad de México, establece que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ya con una teoría tetratómica del delito, en donde ya propiamente tiene una estructura jerárquica esta definición. Sin embargo, también queda claro que al incorporarse el sistema acusatorio, el objetivo era tener una argumentación ágil y fluida. Es decir, que el estar mencionando elemento por elemento de la estructura del delito para poderlo justificar en una audiencia pública contradictoria y oral, pues eso era materialmente imposible poderlo realizar en un sentido de repetición en una, digamos, en una diligencia al momento de formular imputación o solicitar la vinculación a proceso. Por eso también se decía que al bajar el estándar probatorio y al quitar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en el campo del derecho penal y específicamente también en el campo del derecho constitucional, entonces se creó la figura del hecho que la ley señala como delito y de la probable comisión o participación en su comisión, tomando en cuenta que el hecho que la ley señala como delito no es otra cosa, sino el encuadramiento, la descripción de una conducta prevista en la norma penal. Es decir, ahí sí es muy importante tomar en cuenta que el hecho que la ley señala como delito
no tiene nada que ver con los elementos objetivos, subjetivos o normativos del tipo, sino más bien con una descripción normativa de una conducta en una norma jurídica, tomando en cuenta que la norma jurídica tiene dos componentes, lo que es una conducta y lo que es una consecuencia. Sí, y de esta forma viene a evolucionar también en la cuestión de las empresas. ¿Por qué? Porque sabemos que en los últimos años, sobre todo en la última década, se ha desarrollado algo que se llama derecho penal económico. Esto con el enfoque de que ahora las personas físicas prácticamente quedan relegadas, marginadas o excluidas en relación a la operatividad de una persona jurídica. Por ejemplo, vemos Coca-Cola, que es una empresa de carácter universal, vemos Apple, vemos Microsoft, vemos Facebook y una serie de empresas transnacionales que ya no dependen de una sola persona, sino que su representatividad se hace prácticamente gigantesca, de tal forma que un consejo de administración o una serie de comisarios que se vayan creando para vigilar toda la empresa, pues es materialmente imposible porque esa tiene un impacto en prácticamente todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que esa famosa ficción jurídica, pues prácticamente ha superado la capacidad de la persona física. Es decir, por ejemplo, ahorita, el día de hoy, que se cayeron las redes sociales, la empresa Facebook, estoy viendo ahora digamos, en periódicos economistas, de que perdió 6.600 millones de dólares y seguramente este es un detrimento patrimonial bastante importante en relación a la operatividad de esa empresa. Pero no me imagino un solo ingeniero, no me imagino una sola persona estar tratando de componer toda esa monstruosidad a nivel mundial. Evidentemente aquí fue un conjunto de operadores, un conjunto de personas, un conjunto de reuniones, un conjunto de decisiones que se tomaron de carácter corporativo para poder decidir y poder resolver ese problema. Y esto pareciera ser tan sencillo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que ahí ya no importa cuáles son las personas físicas que estuvieron trabajando para poder arreglar este problema. Aquí el problema es de que ya se trata de una persona jurídica con personalidad propia, es decir, con sus propias conductas que son totalmente autónomas a la persona física. Entonces, bajo ese contexto, también en el campo del derecho penal, ya no podemos decir que una persona jurídica, por ejemplo, el Corte Inglés, que es una empresa transnacional que en México está incorporada a Liverpool y que en otros países son autónomos y a pesar de que tienen una estructura accionaria semejante, tienen autonomía en cuanto hace a su gestión y esto va a permitir, por una parte, el delegar funciones, el delegar operaciones, pero también por otro, el llevar a cabo un esquema corporativo común y también llevar a cabo, digamos, políticas empresariales que nos puedan servir para la toma de decisiones de carácter conjunto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estas personas físicas y estas personas jurídicas ya no las podemos ver de manera conjunta. Es decir, por ejemplo, ahora si hubo grandes pérdidas materiales por la caída de las redes sociales, vamos a denunciar a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque no previó deberes objetivos de vigilancia y custodia, pero no podemos sancionar a una persona física. No vamos a ir por un solo ingeniero. Es decir, el ir por un solo ingeniero, realmente, ¿qué pasa? Se sustituye por otro ingeniero y ya no pasa absolutamente nada en relación a la empresa. Yo creo que esto va a generar no solamente problemas de demandas de carácter civil o de carácter corporativo, sino también puede tener repercusiones en otros ámbitos, es decir, de que ya se ha anclado esta actividad como una actividad prioritaria dentro del objeto social de la empresa que suministra este tipo de servicios. Entonces, bajo este contexto, vamos a decir que a medida que se ha ido evolucionando el derecho corporativo, también la autonomía de la persona jurídica, de esa famosa ficción jurídica que hablaba los civilistas Ripper y Planiol, ahora ya estamos hablando que existe propiamente una teoría de la sustitución, es decir, de que ya la persona jurídica como tal ha sustituido la capacidad en relación a la persona física. Por ello, es necesario ahora redefinir todos esos conceptos estructurales del delito a partir de una consecuencia.
Es decir, no vamos a decir que una persona jurídica con la clásica definición de conducta típica, antijurídica y culpable, sí, pero ¿quién lo va a realizar? ¿Lo realiza una ficción jurídica o lo está realizando determinadas personas que tienen deberes de control y vigilancia dentro de esa persona jurídica o que deben tener un programa de cumplimiento? Primero en el ámbito preventivo, posteriormente en el ámbito correctivo y después en el ámbito sancionador, en donde esto se tiene que dividir en cada uno de esos campos para ver hasta dónde llega el marco de responsabilidad en relación a la calidad de garante que pudiesen tener las distintas personas físicas y la persona jurídica. Lo que queda claro es de que debe haber una sanción ejemplar a la persona jurídica, que esta puede ser desde un aspecto de amonestación, desde un aspecto de carácter económico o incluso hasta una suspensión de objeto social o hasta una disolución. Sin embargo, este tipo de decisiones no se pueden llevar a cabo sin que antes se previera todos estos deberes objetivos de cuidado y algo que desde la década de los 80 se venía trabajando para la persona física y que ahora es ad hoc a la persona jurídica, lo que es la teoría del riesgo. Es decir, ahora yo creo que el ámbito de la teoría del riesgo va a ser fundamental para ver hasta dónde van a marcar los ámbitos de responsabilidad conjunta entre las personas físicas y las personas jurídicas y propiamente el respaldo, o más bien dicho, la operatividad de la persona jurídica como tal, que supera por mucho la capacidad de una persona física. Y máxime porque hemos visto empresas como Global 66 que ya en realidad la persona jurídica es un robot. Desde luego es operada por determinadas personas físicas que han creado ese programa o ese plan y que seguramente hay una estructura accionaria, seguramente hay apoderados, seguramente hay todo lo que es la estructura corporativa, pero la persona jurídica opera por sí misma, es decir, no necesita la intervención de una persona física para realizar operaciones financieras entre países para transferir divisas y el propio robot retiene las ganancias de esas divisas y las deposita a una cuenta corporativa en la cual esta puede llevar a cabo convenios o asociaciones con distintos bancos dentro de un ámbito global. Es decir, ya se trata de una nube de Internet que está realizando operaciones sin la intervención del ser humano en relación a este tipo de actos jurídicos que propiamente es un contrato de depósito bancario, pero transnacional que ya no está anclado a una tarjeta de crédito o de débito de carácter nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona jurídica, bajo este contexto, vamos a tomar los argumentos que en algún momento escribieron los hermanos Mazot en su Tratado de Derecho Civil, en donde una persona física es totalmente autónoma a una persona jurídica. No puede haber una cuestión de corresponsabilidad automática, sino que necesariamente se tiene que dividir cada uno de los roles y se tiene que establecer los marcos de responsabilidad. Pero la persona jurídica va a responder por sí misma en su ámbito de objeto social y en su ámbito patrimonial que está anclado a su cuestión operacional. Y entonces de ahí es donde ha surgido estos programas de cumplimiento para establecer los tramos de responsabilidad y precisamente acotar y delimitar el objeto de intervención de las personas físicas en relación a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque una persona física que está en el ámbito corporativo no va a responder de una negligencia u omisión de una persona que está en el ámbito operativo o que está en el ámbito preventivo o que está en el ámbito correctivo. Es decir, cada uno va a cumplir una función diferente y dentro de ellos van a tener una estructura, es decir, una cuestión organizada y por eso se llaman esquemas de organización. Y estos esquemas de organización, desde luego, van a repercutir en la funcionalidad de la empresa con independencia de lo que pueda realizar una persona física. Es decir, prácticamente la persona física queda como un simbolismo de fundación o queda como un simbolismo de representación de las personas jurídicas, pero las personas jurídicas tienen plena autonomía en relación a su operación y como les comento, ya inclusive ya ni siquiera es necesario la intervención del ser humano, persona física, para que se pudiesen llevar a cabo dichas operaciones. Por ello, es necesario redefinir
no solamente en el ámbito de la culpabilidad, es decir, en un juicio de reproche a la persona jurídica, sino desde el ámbito de los elementos del tipo penal. ¿Por qué? Porque aquella persona jurídica que dentro de su objeto social o que dentro de su acción u omisión realice un comportamiento o encuadre, mejor dicho, un comportamiento que está previsto en la norma, en automático se pueda clasificar el hecho y con ello se pueda llevar a cabo un ámbito o un margen de responsabilidad. Es decir, el objetivo principal es de que ya no haya una estructura clásica del delito con elementos objetivos, subjetivos y normativos. Simplemente todos son elementos normados por la ley. De hecho, de otra manera, todos los elementos que componen una conducta están debidamente expresados en la norma jurídica y por tanto, bajo ese contexto, no podemos establecer una división clásica de la estructura del delito ni en la persona física y mucho menos en la persona jurídica. Por eso muchos compañeros procesalistas o penalistas han establecido de que es materialmente imposible poder encuadrar una responsabilidad penal a la persona jurídica. No, es que la responsabilidad penal no es sinónimo de prisión, no es sinónimo de pena y o medida de seguridad. Las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de la empresa son autónomas a las penas y o medidas de seguridad, sino que son nuevas sanciones que van a tener repercusión en el campo penal. ¿Por qué? Porque van a evitar también una cuestión de política criminal y van a evitar también una cuestión de llevar a cabo conductas que laceran verdaderamente a la sociedad y que pueden generar consecuencias verdaderamente graves porque afectan bienes jurídicos tutelados que están debidamente representados y regulados por la norma penal. Entonces, bajo ese contexto, es muy importante entender categóricamente que la persona jurídica va a responder de manera autónoma de la persona física como primera regla y después vendrán los tramos de reparto de responsabilidad de cada una de las personas físicas que van a responder en relación a la propia persona jurídica. La persona física quizás sí le puedan aplicar penas y o medidas de seguridad en relación a su tramo de responsabilidad, ya sea por su acción u omisión, pero la persona jurídica va a tener una consecuencia diversa y autónoma. ¿Por qué? Porque nadie puede responder por una conducta de terceros, a menos que tengan una calidad de garante. Entonces, si las personas físicas, aunque pertenezcan a una empresa, no tienen bajo su guarda y custodia, bajo su esquema de responsabilidad, ese rol que desempeñan, no tienen por qué responder jurídico penalmente, ni tampoco se les tiene que extender el ámbito de responsabilidad patrimonial a esas personas físicas. Por ello, es importante estudiar esta teoría de la autonomía de la personalidad para que tanto persona física como persona jurídica se vea por separado en relación al reparto de roles, que inclusive sí puede haber una intervención conjunta, es decir, en coautoría, o incluso puede haber una intervención autónoma donde a la persona física o a la persona jurídica se le puede atribuir una responsabilidad y a la otra se le puede excluir la misma. ¿Por qué? Porque hay que ver precisamente esa autonomía y ese reparto para estar también, desde luego, ese riesgo que se ha hablado en la imputación objetiva para ver hasta dónde puede llegar esos tramos de responsabilidad y, desde luego, también establecer cuáles son los parámetros y las funciones que se desarrollan en la responsabilidad penal de la empresa. Por ejemplo, vemos que hay ciertas empresas transnacionales que están prácticamente en todos los países, pero cada una de ellas deben establecer su esquema de vigilancia y cumplimiento de acuerdo a las normas nacionales de cada país con el propósito de incorporarse en el ámbito comercial, pero también con el propósito de realizar actos jurídicos transnacionales que no repercutan en violaciones a bienes jurídicos tutelados de cada país. Es decir, que tengan, digamos, el cumplimiento de un objeto social con un fin común, pero que en algunos países o en algunas regiones pudiese ser una conducta que no es autorizada por el ámbito social y pudiese cambiar ese entorno en relación al propio objeto social de la propia persona jurídica y que esto no tiene nada que ver con una persona física en lo particular o con el dueño de una empresa, aunque ésta sea transnacional, sino que esto tiene que ver básicamente con las cuestiones de funcionalidad, de operatividad y sobre todo con las cuestiones de reparto de roles en cada una de las entidades financieras y desde luego en cada una de las legislaciones de cada país. Por eso, desde la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Estados Americanos, desde hace más de una década vienen impulsando la posibilidad de crear esa
ese control, esos esquemas de control de carácter penal en las personas jurídicas. Y principalmente, si vemos, por ejemplo, el TECMEC, también ya trae esa exigencia precisamente la responsabilidad penal de la persona jurídica, que esto, como les comento, es totalmente autónomo y totalmente diverso a la persona física. Por eso ahí hay un campo de oportunidad bastante grande de desarrollar y de aportar. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es ahora establecer roles de preponderación, roles de vigilancia, roles de custodia, roles de riesgo para acotar y para que la propia persona jurídica en el ámbito preventivo pueda relegar, marginar o excluir a sus operadores en relación a la propia empresa y que esto no se convierta en una consecuencia de carácter penal. Entonces, bajo ese contexto, es donde debemos estudiar cuidadosamente todos estos ámbitos. Y claro, en el caso del Estado mexicano, ustedes saben que en el artículo 11 bis del Código Penal Federal se establece el catálogo de delitos que pueden ser atribuibles a una persona jurídica, pero lamentablemente ahí no se contemplan dos delitos que los considero fundamentales. El primero de ellos es el uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad al que propicie una contratación ilícita, y el segundo en relación al peculado de aquella persona que no tenga la calidad de servidor público, pero que distraiga o desvíe los recursos para un fin distinto del que era destinado, en donde se están atribuyendo a personas físicas, pero no le alcanza a la persona jurídica por los números clausus, en virtud de que estos dos delitos, es decir, el peculado y el uso ilícito de atribuciones y facultades, no están previstos en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, y esto ha hecho que se genere un esquema de impunidad y que tanto los servidores públicos como los contratantes utilicen a personas jurídicas a veces fachada o fantasma para que no se pueda dar cumplimiento al objeto de una contratación, y esto se genere una percepción de impunidad. Y cabe destacar que también en el ámbito del peculado electoral y el caso del financiamiento ilícito de temas electorales, es decir, el financiamiento ilícito de las jornadas electorales tampoco está en el artículo 11 bis del Código Penal Federal, en donde están los números clausus, a pesar de que ahora para las campañas se utilizan a las personas jurídicas y ya no a las personas físicas para llevar a cabo el tema del financiamiento ilícito a estas campañas, o los topes de campaña son excedidos, pero con donaciones o con simulación de actos realizados a través de personas jurídicas que son creadas ex profeso y posteriormente son disueltas. Y ahora con la posibilidad de crear personas jurídicas de carácter unipersonal que tienen autonomía en relación a la persona física, se están utilizando este tipo de empresas para poder llevar a cabo operaciones que incluso pueden impactar en el campo del derecho penal, y es precisamente en la libertad en el ejercicio del sufragio, o en su caso en el buen desempeño del servicio público, o en la hacienda pública, en donde se ponen en riesgo, y curiosamente a las personas jurídicas no se les puede atribuir y solamente a la persona física. Pero ¿qué sucede en la realidad? Sancionamos a la persona física, lo metemos de 2 a 14 años de prisión por su comportamiento, pero la persona jurídica, ¿qué hace? Deja morir a esa persona física y nombra a otro representante legal y no pasó absolutamente nada. Y no le podemos extender la responsabilidad penal a esta persona jurídica, ni tampoco podemos pedir una inmovilización de cuenta bancaria o una suspensión de objeto social, porque no se le puede atribuir a una persona la responsabilidad de un tercero, y mucho menos cuando rige el principio de taxatividad en el derecho penal, en donde la persona jurídica está establecido claramente cuál es el catálogo de delitos al que se le puede atribuir. Entonces, bajo ese contexto, vamos a ir trabajando que es necesario modificar ese artículo 11 bis del Código Penal Federal, y también es necesario, en mi consideración, de que se cree una ley general de responsabilidad penal de la empresa, donde claramente se establezca la teoría de la autonomía de la personalidad, pero ya en un aspecto práctico, para que ahora sí las personas jurídicas puedan responder por sí mismas en el marco de su propio riesgo, y desde luego también en cuanto hace a su acción
en el cumplimiento de su objeto social o en cuanto hace a su omisión por la falta de controles para evitar o para que no se presente una cuestión de carácter delictivo. Sí, entonces, básicamente sería eso, ¿no, amigo David? Y pues estamos a tus órdenes. Gracias. No, al contrario, mi estimado Camilo, de verdad, muy, muy concreta la información y nos invitas a reflexionar qué pasa precisamente a nivel local, porque bueno, como decías tú, ya el 11 bis federal ya está ahí los números clausos, pero y a nivel local, creo que no tengo el dato si ya estas Sí, mira, fechas a nivel existen. local varios estados sí ya hicieron su catálogo de responsabilidad penal de la empresa, algunos no. Entonces, en los que no, pues no se les puede atribuir y sigue coja esa parte. Y en los que sí, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo y la Ciudad de México, lo hicieron extensible a todos los delitos. Pero ahí también es el otro extremo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a atribuir un tipo penal de violación a una persona jurídica? Entonces ahí también caeríamos a ese otro extremo. Si bien es cierto, podemos decir que una cuestión de participación o complicidad, yo creo que caería más básicamente en algunos delitos con el libre desarrollo de la personalidad, pero no propiamente en algunos tipos penales de propia mano. Claro, sí, mega importante estas diferencias. Y bueno, comentando del delito sexual, pero seguramente habrá muchos otros que vamos a tener complejidad de, bueno, sobre todo los que vayan a integrar una carpeta como agentes del Ministerio Público, cuando se plantee una situación de esta naturaleza ante un juez de control, pues seguramente también va a complicar esta situación, ¿no? Pero pues lo mejor es tener una ley, como decimos, digo, finalmente pues no quisiéramos, ¿verdad? Que exista la ley que regula este tipo de cosas, como hablabas tú de la Ley General de Responsabilidad de la Empresa, pero bueno, veo que sí es muy necesario porque tiene que traer esas particularidades, ¿no? Todavía como que a algunos no nos checa bien esta situación de enjuiciar a personas morales, estamos muy acostumbrados a las personas físicas, pensando que siguen siendo las únicas que pueden tener responsabilidad. Sin embargo, sí se puede, nada más que hay que reglamentar muchísimas cosas, entre ellos, bueno, lo que ya nos comentabas precisamente, aumentar los tipos penales que comentabas, algunos de ellos, porque si no, pues bueno, vamos a seguir en la impunidad de las jornadas electorales, el peculado, el uso de ilícito. Entonces, creo que sí se tiene que hacer un análisis más profundo sobre este tema para pues, poder realmente llegar a donde se tiene pensado al ya contemplar en este sistema acusatorio la responsabilidad de estas empresas, ¿no? Lo que es, y tener precisamente también respaldado el famoso compliance, ¿no? ¿Qué diferencia pudiéramos encontrar o similitud entre el compliance y esta responsabilidad penal de la empresa? Pues básicamente el compliance no son otra cosa sino esquemas de controles, es decir, como una especie de código de ética o incluso un código penal dentro de cada empresa y que esto es obligatorio precisamente para delimitar los tramos de responsabilidad de todos los intervinientes de la empresa y propiamente de la empresa. Y esto tiene que ver básicamente con el reparto de funciones y atribuciones que deben tener en cada uno de la estructura corporativa. Así como el Estado tiene sus reglamentos, circulares, acuerdos o leyes orgánicas, en donde se establecen los tramos de responsabilidad de cada servidor público y no va a responder toda la institución en conjunto, sino dependiendo hasta dónde llega precisamente esos manuales de operación o de buenas prácticas que se puedan llevar. Básicamente en eso va la cuestión del compliance penal. Perfecto, mi estimado, pues de verdad te agradezco mucho el hacernos este espacio, aún y cuando andas fuera, estar cumpliendo aquí con nosotros. Lamentablemente, bueno, pues tuvimos una cuestión la vez pasada, pero de verdad créeme que estamos satisfechos con tu comentario, no te quitamos más tu tiempo, sabemos que, como lo dices, andas fuera, y de verdad, mi estimado Camilo, te agradecemos mucho, y bueno, pues aunque sea unas felicitaciones tarde por ese 27 de septiembre que andabas por acá, pero saliste, ya no pudimos por ahí vernos, pero seguramente ahora que nos veamos por ahí nos echaremos algún festejo. Pues muchísimas gracias, mi estimado amigo, de verdad, que Dios te bendiga, buen viaje de regreso y que estés muy bien en compañía de tu familia. Sí, muchísimas gracias. Y nada más la última pregunta del compañero Omar.
¿Qué pena recibirían los accionistas de la empresa? ¿Tendrían alguna responsabilidad? Eso depende del rol, si es preponderante o no en la fase ejecutiva del tipo. Y recibiría la sanción, la pena y o medida de seguridad dependiendo del tipo penal de que se le atribuya a la persona jurídica. Y puede ser a título de coautor o a título de partícipe, ya sea inductor o cómplice, o incluso a título de encubridor. Pero eso ya depende de acuerdo a la clasificación jurídica del hecho que se le puedan atribuir. O también puede ser en una cuestión de acción u omisión. Entonces, eso también es importante acotarlo, porque no siempre va a responder jurídico o penalmente, porque puede ser que el accionista no tenga ningún reparto de roles, simplemente es un representante en relación a que pertenece a la estructura corporativa, pero sin delegación de funciones. Él no tendría ningún tipo de responsabilidad, precisamente por el principio de prohibición de sobrevaloración del aporte. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Una disculpa, Omar, no había visto tu pregunta, pero de verdad siempre es interesante que aprovechar al buen Camilo esté con nosotros y bueno, pueda respondernos cualquier duda. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros, si no, para seguir. Adelante, compañeros, si tienen alguna pregunta, con toda confianza. ¿No? Bueno, mi estimado Camilo, pues creo que no. Muchísimas gracias, Camilo. De verdad, te agradezco y estamos en contacto. Cuídate mucho. Que Dios te Gracias, bendiga. David. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, saludos.